Señores, abran sus Biblias en San Juan capítulo 3. Y aunque inicialmente no vamos a comenzar en San Juan capítulo 3, pero vamos a tener una historia de introducción. Podrían ser dos personas muy distintas. A él lo quieren seguir, a ella la degradan. Él es líder de la iglesia, ella es una persona de la calle. Él se gana la vida promoviendo principios morales, pero ella rompe los principios. Él es el anfitrión de la fiesta y ella invita sin invitación a la fiesta. Si le preguntamos a los residentes de Capernaum cuál de los dos es más piadoso, y verá cómo eligen a Simón, porque al fin y al cabo Simón es estudiante de teología, es hombre de hábito, todos lo eligen a él, todos, menos Jesús. Jesús los conocía a los dos y Jesús elegiría a la mujer. Jesús elige a la mujer y no solo eso, sino que le explica a Simón por qué lo hace. No porque a Simón le interesa saber, porque su mente está en otra cosa. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta lo ungió con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel que se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, verso 40 al 47. Simón invita a Jesús a su casa, pero lo trata como un pariente que molesta. No tiene gestos amables hacia Jesús. No lo recibe con un beso. No le lava los pies. No hay aceite para ponerle en la cabeza. Traduciéndolo a nuestra época, nadie le abrió la puerta. Nadie le colgó el abrigo, ni le estrechó la mano. Hasta Drácula hubiera tenido mejores modales con Jesús. Simón no hace nada para que Jesús se sienta bienvenido. En cambio, la mujer pecadora hizo todo lo que no hizo Simón. No sabemos su nombre, solo su reputación. Una pecadora. ¿Cuál de estas dos personas tiene más obstáculo que vencer para venir a la salvación? ¿La mujer prostituta o el hombre decente religioso? ¿Se puede decir, hermano, que uno de los dos está más perdido que otro? ¿Cuál de los dos está más cerca para entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación? Obviamente, antes de responder esta pregunta, debemos recordar que nuestro Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Y nosotros sabemos que Dios alcanza a todo tipo de personas a través de la predicación del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, también sabemos por las escrituras que las personas decentes y religiosas no suelen verse a sí mismos como pecadores culpables, que necesitan urgentemente la misericordia de Dios. De hecho, en cierta ocasión, Jesús, dirigiéndose a un grupo de hombres religiosos de su nación, le dijo, se atrevió a decirle: los publicanos y las rameras van delante de ellos en el reino de los cielos. En otras palabras, Cristo está diciendo a un grupo de personas devotas de su religión: las prostitutas y los cobradores de impuestos parecen tener una mejor disposición que ustedes para escuchar y recibir,
el llamado del evangelio. El hombre bueno y autosuficiente está tan perdido como las prostitutas. Alguien dijo una vez, un barco puede naufragar cargado de oro o cargado de basura y se pierde igual. Mi amigo, hermano, se puede naufragar cargado de oro y se puede naufragar cargado de basura. La buena noticia es que el mismo evangelio que puede salvar a una persona hundida en sus vicios y pecados es el mismo evangelio que puede salvar al decente, al religioso. Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje que vamos a estudiar en el libro de San Juan capítulo 3. Aquí tenemos a Jesús evangelizando a un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que en el fondo de su corazón no cree necesitar la buena noticia del evangelio. Y lo que yo quiero que veamos en este día es la metodología que usa Jesús para evangelizar a este tipo de personas. ¿Quién era Nicodemo? Porque si no conocemos el perfil de este hombre, vamos a perder la esencia de la predicación en este día. Leamos el capítulo 3 de San Juan, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Juan introduce el personaje de Nicodemo diciendo dos cosas acerca de Nicodemo. La primera, era un fariseo. Nicodemo pertenecía a la fracción más estricta de la religión judía en los días del Señor. Estos individuos eran tan escrupulosos, eran tan quisquillosos en el cumplimiento de la ley, que en los días de Jesús se decía, había un dicho, había un refrán, que si habían dos personas que llegaban al cielo, con toda seguridad, una de ellas era un fariseo. Pero Juan nos dice también que era un hombre prominente de los judíos. Y esa palabra significa literalmente que era gobernante de los judíos. Nicodemo pertenecía al Sanedrín, que era algo así como la Corte Suprema de Israel. Estos hombres tenían la responsabilidad de administrar la justicia y interpretar la ley mosaica. A la vez representaban al pueblo de Israel ante las autoridades de Roma. Este consejo judicial y religioso estaba conformado mayormente por jerarquía sacerdotal y por miembros de familias prominentes. Y Nicodemo era miembro del Sanedrín. Por otra parte, tal parece que Nicodemo era reconocido por ser un gran estudioso de la Biblia. En los versículos 10 de Juan 3:10, una reprensión velada, Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú reconocido como maestro de la palabra de Dios y no sabes estas cosas? Así que Nicodemo era fariseo, Nicodemo era un líder respetado de la nación, Nicodemo era un gran maestro de las escrituras. Y por si todo esto fuera poco, a diferencia de los demás fariseos, Nicodemo no era un blasfemo, era un hombre muy educado y tenía talentos extraordinarios. Noten que dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Mientras que otros fariseos menospreciaban a Jesús y lo aborrecían, Nicodemo hacía todo lo contrario. Nicodemo lo veía como un maestro de la verdad, enviado por Dios mismo. ¡Qué perfil! Cualquiera diría que Nicodemo tenía todos sus papeles en regla para irse directamente al cielo. Pero eso no era lo que Jesús pensaba de él. Nicodemo estaba perdido. Nicodemo era como esos barcos cargados de oro que naufragan a una milla de la costa. Nicodemo estaba perdido. Nicodemo necesitaba ser evangelizado
como lo necesitan miles de religiosos en el día de hoy, como lo necesitan miles de hombres y mujeres estables, decentes, honorables, y como quiera están perdidos. Nicodemo deseaba ardientemente encontrarse con Jesús, pero no osaba ir abiertamente. Sería muy humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Y eso es precisamente lo que hace Jesús en el resto de este pasaje: evangelizar a Nicodemo, mostrándole básicamente dos cosas. En primer lugar, Jesús le muestra a Nicodemo cuál era su verdadera necesidad delante de Dios. Ven el versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿a qué pregunta, hermano? A ninguna. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero Jesús conoce las interrogantes del alma. Jesús sabe de antemano la pregunta que tú y yo deberíamos hacerle y no la hacemos, porque no le damos la importancia a la pregunta. Esto no es un trabalengua, señores. Lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, es que nosotros somos algunas veces ignorantes, que ignoramos lo que deberíamos saber para buscar la respuesta. Pero como lo ignoramos, no buscamos la respuesta y no preguntamos nada. Y Jesús es tan sabio que Él responde la pregunta que tú y yo no hacemos y no estamos haciendo, porque no entendemos muchas veces la necesidad, la urgencia de nuestra condición espiritual. Respondió Jesús y le dijo: en verdad, una expresión hebraica que significa: lo que voy a decir ahora está cargado de solemnidad. Esto es ciertísimamente cierto. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que nace ve la luz del día. El nuevo nacimiento permite ver y disfrutar el reinado de Dios. El debate de la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente desarrolla la referencia del prólogo a los hijos de Dios que son engendrados de Dios. La frase nacer de agua y del espíritu se refiere al nacimiento espiritual que lava el pecado y trae la transformación a nuestras vidas. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna, la salvación por medio de Jesucristo. Nacer de nuevo es una nueva creación y transformación de la persona por Dios mismo, el Espíritu Santo. Ahora bien, está vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. El nuevo nacimiento es necesario porque separada de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana somos pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. El nuevo nacimiento se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Salvador y Señor. El nuevo nacimiento es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia según Dios. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado y reciben el deseo a la nueva vida y la disposición espiritual para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los que nacen de nuevo llevan una vida recta, aman a los demás creyentes, evitan la vida de pecado y no aman al mundo. Primera de Juan 2:15-16. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca,
demuestra que todavía son hijos degenerados. Primera de Juan 3, 6 al 10. Así como se puede nacer del Espíritu Santo al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y vida perversa, y por eso morir espiritualmente. No se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Noten esta expresión dos veces. El que no nace de nuevo, el que no nace de agua y del espíritu, es una necesidad universal, no solamente de Nicodemo, de cualquier ser humano. Cualquiera que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Jesús le está diciendo a este hombre, a Nicodemo, Nicodemo, a pesar de que tú eres religioso, a pesar de tu decencia, aún de la buena opinión que tú tienes acerca de mí como maestro de la verdad, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tú viniste dañado de fábrica, al igual que el resto de los mortales. De manera que para poder entrar al reino de Dios, tú necesitas que te hagan otra vez. Cualquiera que no nace de nuevo, es a eso que la Biblia llama regeneración, el nuevo nacimiento. Es una obra milagrosa de Dios en vosotros, por medio del cual Él nos imparte una nueva naturaleza que no está esclavizada al pecado, una naturaleza que es capaz de movernos hacia Dios en arrepentimiento y fe para seguirle a Él por el resto de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Buscamos hacer su voluntad, no nuestra gloria, no nuestra voluntad, sino la de Él. Mira, si tú quieres que un león se comporte como un cordero, hay que transformar esa naturaleza de león como cordero. Sin embargo, si no, se va a continuar comportando como un león. Si tú quieres que un incrédulo, que un impío se comporte como un santo, hay que santificarlo. Hay que transformar su naturaleza. Y eso solamente lo puede hacer Dios por medio de su Santo Espíritu. El que no nace de agua y de espíritu, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, y la palabra carne aquí significa naturaleza pecaminosa. Lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras más simples, dos padres pecadores engendran hijos pecadores. Yo sé que cuando tú ves a los niños pequeños que acaban de nacer, parecen ángeles, pero no son ángeles. Vienen con una tendencia hacia el pecado. Vienen con una inclinación a querer hacer su propia voluntad. ¿Saben por qué? Porque tú eres pecador. Tu esposa y tu esposa son pecadores y tuvieron un hijo pecador. Lo que nació de la carne, carne es. Dos padres pecadores engendran hijos pecadores. Así que Nicodemo, verso 7, no te maravilles de que yo te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Y a ti y a toda tu comitiva de fariseo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Saben lo que eso significa? Que todos nacemos afuera del reino. Hay que entrar en el reino. Todos estamos afuera. Hay que entrar en algún momento por la puerta estrella. Y la única manera en la Biblia es el nuevo nacimiento. Una experiencia que solamente lo puede producir el Espíritu Santo, no tú. Así como tú no tomaste la decisión de nacer, tú tampoco tomaste la decisión, si eres cristiano, de nacer de nuevo. Y si tú estás aquí sin Cristo, tú no puedes tomar la decisión ahora mismo de regenerarte tú mismo. No puedes engendrarte espiritualmente tú mismo. No puedes. Escucha que dice Jesús, Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 de Juan 1. Pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios.
A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni voluntad de carne, sino de Dios. ¿Y qué significa eso, Henry? Que aunque ellos que creen en Jesús fueron engendrados por el Padre. Fueron engendrados por el Padre. No nacieron de voluntad de sangre. Es decir, esto no es hereditario. Niños que están aquí, escuchen bien. Si tus padres son cristianos, eso no te hace a ti cristiano. La salvación no se hereda. El esposo, por más espiritual que sea, no puede salvar a la esposa. Lo espiritual no se transfiere, Rafaeli. Es algo individual. Por eso es que cada persona tiene que buscar la presencia de Dios, porque es una transacción personal. Yo no puedo ir al banco a nombre de Ale a sacar dinero de la cuenta de Ale. Es personal. Esto no se hereda. Esto no es de sangre. En segundo lugar, Jesús dice, ni es de la voluntad de la carne. Nadie puede por su propia iniciativa hacerse nacer de nuevo. No es nuestra voluntad. Tampoco es de la voluntad del hombre, dice Jesús. En otras palabras, tú no puedes que otro nazca de nuevo. O sea, esto no se hereda. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo a ti mismo. Y si tú eres cristiano, tampoco tú puedes hacer que otro nazca de nuevo. Por más que tú quieres que tus hijos sean creyentes, tú no puedes hacer que tus hijos nazcan de nuevo. No es de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta es una obra completamente divina. Solo el Espíritu Santo puede producir el nuevo nacimiento. Y Él lo hace cuando quiere y donde quiere. Versículo 8 del capítulo 3. El viento sopla donde quiere. Las llantas de los carros están llenas de aire. Neumáticos le llaman, porque están llenos de aire. La palabra viento es neuma en griego. Y la palabra espíritu es neuma. Es lo mismo que en hebreo. La palabra rúa significa viento. Jesús está asumiendo aquí un juego de palabras. El viento, el neuma, sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede controlar el viento, ni tampoco el espíritu. Ahora, nosotros escuchamos el sonido del viento, pero no podemos dirigirlo. Y de la misma manera, nosotros podemos ver el impacto de la obra soberana de Dios en una persona. Nosotros vemos algunas personas que eran de una forma antes y que ahora es una persona cambiada. O sea, eso lo produce el Espíritu Santo. Hay una obra que se ha hecho en esa persona que nosotros no podemos explicar bíblicamente. Nosotros no podemos entender cómo el apóstol Pablo, que aborrecía a los cristianos, perseguía a los cristianos, aborrecía el nombre de Jesús, se convirtió en el más grande evangelista del Nuevo Testamento. No podemos explicar eso, porque es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo en cualquiera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos ver el impacto, pero no podemos producirla. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Dios en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer la palabra de verdad. Tú entraste a este mundo porque tus padres te engendraron. Lo que Jesús está diciendo es, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos al menos que nos engendre el Padre Celestial. Es una obra soberana de Dios. ¿Te acuerdas, Nicodemo, de aquel episodio en Número capítulo 21? Es una historia que se encuentra en Número capítulo 21. El pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, va por el desierto, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán,
por el pueblo de Israel, se queja murmurando contra Dios. Y básicamente lo que el pueblo estaba diciendo es que Dios era un mentiroso, que Dios era un genocida. Los judíos se atrevieron a acusar a Dios y decirle: nos sacaste de la esclavitud de Egipto con promesas mentirosas para matarnos en este desierto. Qué acusación, hermanos, contra Dios tuvo ese pueblo mal agradecido. Y Dios, como castigo por el pecado, porque el pecado merece la muerte, les envía serpientes venenosas que mordían a los israelitas y quedaban muertos en el desierto. El pueblo se humilla, pide perdón y Moisés intercede por ello delante de Dios. Y en respuesta a la petición de Moisés, provee un medio de salvación para este pueblo pecador, el pueblo de Israel. Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce, levantarle un asta, como se levanta la bandera, y dice número 21:8, cualquiera que fuere mordido por la serpiente y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y si una serpiente venenosa mordía a alguno y tú mirabas a la serpiente de bronce, iba a vivir. Esa serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. En otras palabras, mirar a la serpiente no iba a impedir la mordedura, iba a impedir la muerte. Cualquiera que fuere mordido y mira a la serpiente de bronce, vivirá. Es decir, era después de la mordida, el veneno circulando por sus venas, que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir. Pero también debemos notar que la salvación del pueblo de Israel en ese entonces solamente era posible en un acto de fe en la provisión de Dios. ¿De qué se habían quejado el pueblo de Israel en su incredulidad? Se habían quejado de la provisión de Dios en el desierto. Ahora debían confiar en la palabra de Dios. Imagínense a un individuo en el desierto, lo muerde la serpiente y le dicen: bueno, Dios ha provisto una serpiente de bronce, déjame llevarte allá, mírala y vive. No, yo quiero un médico, dice uno. ¿Cómo yo voy a estar de ridículo mirando una serpiente de bronce? No. Que me busquen un antídoto. Es que estamos en el desierto. Si un israelita se le hubiera ocurrido en aquel momento pedir que lo lleven a emergencia, iba a morir en el camino. Había que mirar a la serpiente de bronce. Solamente había que creer. Solamente había que confiar en la provisión de Dios. No había otro medio de salvación. Ellos debían mirar hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés en un asta. No tenían que llevar a cabo ningún ritual. Simplemente tenían que mirar. Esa mirada era suficiente para que el veneno perdiera su efecto. Y con eso en mente, vamos a leer Juan 3:14. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo aquí? En Juan capítulo 3. Nicodemo, esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, no es más que un símbolo que apunta hacia mí, hacia Jesucristo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que yo sea levantado en una cruz para que todo aquel que mira esa cruz viva y sea salvo y tenga vida eterna. La serpiente fue en el huerto del Edén, era considerada un animal inmundo según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para que sea levantado en un asta. Para que todo el que mirara una serpiente era lo que iba a señalar hacia Jesús.
Iba a simbolizar a Jesús una serpiente. Dios pudo haber dicho a Moisés, haz un cordero. Él no es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Moisés, hazte un cordero de bronce. Y el que mire ese cordero, ¿saben por qué el Señor le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente? Un animal maldito. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue hecho pecado, fue hecho maldición en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Tenía que ser una serpiente. La ira de Dios que nosotros no merecíamos cayó sobre el Hijo de Dios para que hoy nosotros podamos disfrutar de la salvación por pura gracia, únicamente por medio de la fe. Yo seré levantado y el que mira a mí vivirá. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente personificada para librarnos de la maldición del pecado. Nicodemo, amigo que me está viendo, no es suficiente que tú veas a Jesús como un maestro enviado por Dios. Eso no es suficiente. Tienes que verme como el Dios encarnado que vino a morir para rescatar a pecadores como tú y como yo. Esa fue la provisión de Dios para este mundo. Aquí está la explicación de San Juan 3:16. Porque solemos citar Juan 3:16 aislado del contexto, pero no tiene ningún sentido. Él está diciendo, ¿saben por qué Dios hizo esa provisión? ¿Por qué Dios hizo esa provisión tan costosa de enviar a su hijo, su propio hijo, a morir en una cruz? ¿Saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue por el amor de Dios que Cristo fue a la cruz. Muchas manos humanas intervinieron en la muerte de Cristo. ¿No es así? Pero fue Dios quien lo proveyó como sacrificio por amor a ti y a mí. No fueron los judíos, no fue Herodes los que entregaron a Cristo. Por amor fue Dios el Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos esos israelitas que fueron salvados en número, murieron todos en el desierto. Muchos de ellos no entraron al desierto, a la tierra prometida. Pero Cristo promete vida eterna a todo aquel que cree. ¿Tú crees hoy? Dios se hizo hombre para morir en una cruz. Esa fue la manera como Jesús evangelizó a Nicodemo. Le presentó su necesidad del nuevo nacimiento y lo que él vino a hacer para rescatar a la raza humana. Ahora, hay un problema que se nos plantea en esta historia y que no podemos dejarla fuera del sermón, porque entonces no vamos a entender todo el corazón de este pasaje. Hemos dicho que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Hemos dicho que el pecador necesita nacer de nuevo. El problema es que el pecador no puede engendrarse a sí mismo, no puede producir en sí mismo el nuevo nacimiento. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo podemos resolver el problema si no hemos nacido de nuevo? Ya que resulta que no podemos producir el nuevo nacimiento. Primero en los Corintios dice que el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo por Dios, no puede entender las cosas que son del espíritu, las cosas espirituales. Sin embargo, es interesante notar que Jesús no concluyó su conversación con Nicodemo ahí. Jesús no concluyó. Jesús le pudo haber dicho a Nicodemo, bueno, Nicodemo, lo siento mucho, ya no podemos seguir hablando, ya que tú no has nacido de nuevo, que así que vuelve otra vez. Cuando tú tengas evidencia de que naciste de nuevo, entonces yo te voy a dar más explicación. No. Lo que hizo Jesús fue explicarle a Nicodemo quién era él, cuál era la naturaleza de su reino, por la cual somos reconciliados por el Padre. ¿Y saben por qué Jesús hizo eso? Porque Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos, producir el nuevo nacimiento y dar entendimiento al corazón de los pecadores cuando se le presenta en el Evangelio esta sorprendente imagen del Señor Jesucristo, Cristo muriendo en una cruz por pecadores,
haciéndose maldición y pecado por nosotros. Cuando Jesús es presentado como aquel que fue levantado como una serpiente, hecho maldición, Dios obra por su espíritu y produce el nuevo nacimiento en cada ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo había leído todos estos pasajes anublados, pero ahora empezaba a entender lo que Jesús le decía. Él pensaba que su obediencia, creada por él mismo, era suficiente para llegar al cielo. A la estima de los hombres, la vida de Nicodemo era justa y honrada, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Nicodemo se sentía atraído a Cristo, mientras el Salvador le explicaba todo lo concerniente al nuevo nacimiento. Sintió el anhelo de que ese nacimiento se hiciera en él. ¿Qué pasó con Nicodemo? En los concilios del Sanedrín, estorbó repetidamente los planes que los sacerdotes hacían para destruir a Jesús. Cuando por fin fue Cristo alzado en la cruz, Nicodemo recibió la iluminación. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario. Y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Se llenó de valor Nicodemo y pidió junto con José de Arimatea el cuerpo de Jesús para darle sepultura, como se sepultan los reyes, varón. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, sabiamente, dedicó su riqueza a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempo de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de duda se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionando los recursos con que llevar adelante la obra de Dios. Aquellos que en otros tiempos le habían tributado reverencia a Nicodemo, lo despreciaron y los persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna. Y para reflexionar, mis hermanos, y finalizar, algunas veces yo escucho a algunas personas hablando de conversión. Yo me convertí al Señor y yo me pregunto, ¿qué será lo que entienden lo que es convertirse al Señor? Porque ellos pueden ver la iglesia como una especie de club recreativo y ver cuáles son los requisitos para entrar al club. Debe levantar la mano, pasar al frente a una oración, la oración del pecador, invitar a Jesús a entrar en tu corazón, que eso no está en la Biblia, y ya tú eres cristiano. No. No es a eso que la llama conversión. La perspectiva que Nicodemo tenía de la vida fue transformada después que Cristo entró a su corazón por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para Nicodemo, perdió la magia y el valor. La gloria de Cristo ocupaba el corazón de Nicodemo. Eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Y ahora yo me pregunto, ¿tú has pasado por la experiencia de Nicodemo? Yo no te estoy preguntando cuántos años tú tienes en la iglesia. Yo te estoy preguntando si alguna vez tú levantaste la mano, hiciste una oración y pasaste al frente. Invitaste a Jesús a invitar a tu corazón. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy preguntando si alguna vez tú has pasado por la experiencia de Nicodemo. ¿Tú puedes identificarte con la historia de Nicodemo? Porque mira, mi hermano y mi amigo que está aquí en esta mañana y me está viendo por las redes sociales. La Biblia dice, Pablo dice, que todas las cosas que él antes consideraba ganancia, lo que le daba a Pablo, de repente lo consideraba como pérdida por causa del amor a Cristo. Y ciertamente aún estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor a la cual lo he perdido todo. ¿Oíste eso?
por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo te pregunto una vez más, hermanos y amigos, ¿tú puedes identificarte con las palabras de Pablo? Porque si no es así, es probable que nunca hemos pasado por el verdadero proceso de conversión. Esto es bien serio, mis hermanos. Nicodemo redactó a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de este la puso en San Juan 3 para instrucciones de millones de almas. Las verdades enseñadas allá en esa entrevista son tan importantes hoy que tú y yo necesitamos. Nicodemo fue a Jesús y conoció por medio de Jesucristo el camino a la vida eterna. El objetivo de este mensaje, solamente Juan tiene la historia de Nicodemo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Solo Juan escribió la historia de Nicodemo. En San Juan 3 está el plan de la redención completo. Amigos, si tú estás aquí sin Cristo, hoy es el día de salvación. Acéptale su llamado como lo aceptó Nicodemo. Cristo viene pronto y vamos todos a ponernos en pie y vamos a cantar la canción.